Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de hoy. Hoy hablaremos de la industria de la educación y de cómo acelerar el proceso de admisiones y retener a los alumnos a través de la IA y omnicanalidad. Yo soy Alejandra Pelayo, Marketing Manager en InDigital, y hoy vamos a ver cómo unificar WhatsApp y todos los canales a través de un solo journey para admitir más rápido a los alumnos, retener a los candidatos y agilizar los temas de cobranzas. Lo que vamos a ver en la agenda de hoy son los siguientes puntos en los que el candidato esté hiperconectado y todos los retos que afronta a la hora de ser admitido en un proceso educativo, la solución que proponemos desde InDigital con un journey omnicanal que está completamente automatizado con la IA conversacional y está muy personalizado. Veremos también una serie de demos en vivo donde el chatbot de WhatsApp agiliza todo el journey de admisión y una serie de casos reales que están basados en las instituciones líderes en Latinoamérica. También veremos cómo todos estos casos, todas estas problemáticas y las diferentes soluciones que proporcionamos desde InDigital aplican a cada institución. Aquí tenemos una serie de logos y de empresas con las que ya colaboramos y que son clientes de InDigital desde hace mucho tiempo y con las que les ayudamos en el día a día con todo tipo de soluciones ajustadas a sus problemáticas. En el bloque 1 veremos el candidato hiperconectado y cómo este candidato no perdona a quien llega tarde. El comportamiento del prospecto. Aquí vemos una serie de métricas en las que la admisión del candidato ya no se consigue a través de una oferta de programas buenos o programas excelentes, sino que se gana a través de respuestas rápidas y personalizadas a la situación de cada usuario. ¿Qué vemos aquí? Pues que el 70% de los candidatos investigan en línea antes de hablar con un asesor, es decir, vivimos en un mundo hiperconectado con muchísima información en la que buscamos, analizamos, observamos y al final elegimos no por la situación del programa, sino por quien primero nos responde. Por eso hemos visto a través de diferentes estudios que hay un tiempo medio de menos de 5 minutos en el que el usuario estima la respuesta. Si no recibe esa respuesta en ese periodo de tiempo, pasa automáticamente a seguir buscando otra serie de programas en el mercado. Y el 78% de estos usuarios, como mencionaba, elige al proveedor que responde primero, no al que más se adecua a su situación. El problema definitivamente no es la falta de leads, es lo que pasa después. Y es que el candidato ha ido bajando a través de las diferentes partes del funnel, muestra su interés, pero desaparece. Y en ese tramo, solo en ese tramo, existe entre un 60 y un 80% de candidatos que se pierden. Cuando no reciben la información que buscan o no reciben la respuesta a su pregunta, cierran y no vuelven. Entonces, esa zona se considera la zona de silencio, en la que el candidato ha navegado a través de la web, ha solicitado cierta información, pero no ha recibido respuesta y automáticamente cierra la ventana. Esto requiere al final un seguimiento manual con los equipos que están muy saturados. Al final son muchísimas las peticiones y los candidatos que en un periodo de tiempo requieren información y no abarcan. Entonces nos encontramos con unos equipos completamente saturados y una falta de respuesta, por lo tanto. ¿Cuál es la solución de todo esto? Al final hay que coordinar los canales. Muchos de los problemas que vemos en el día a día es que por WhatsApp se manda una comunicación, por email se manda otra y existe una descoordinación en todo este flujo de mensajes. Al final, esto deriva en más pérdidas y más candidatos que se salen del funnel. Cada prospecto que se pierde cuesta más de lo que parece. ¿Esto qué quiere decir? Que el coste de adquisición medio de cada candidato está en torno a los $1.000. Es decir, yo como institución lo que invierto en promocionar mi información, en anunciarme, en comunicarme con todos estos candidatos, está en torno a los 1.000 euros que no se renuevan o que no me generan un retorno de esta inversión porque esos candidatos no llegan al final del funnel, no llegan a matricularse.
También vemos un 287% más de inscripciones que se logran a través de las campañas cuando todos los canales están unificados frente o versus a cuando existe un único canal. Existe también un menos 22% de pérdidas en prospecto en el embudo cuando se unifican todos los canales y la información se manda de manera inteligente y de manera eficiente y no se saturan a los mismos candidatos a través de muchos canales y también no se dejan de lado a ciertos candidatos que únicamente reciben un shot y se pierden ahí. Y esto también se ve reflejado en el 89% de retención con la unicanalidad sólida, que frente al 33% de las estrategias débiles se ven más ralentizadas. Un journey, 3 canales y un mismo candidato. Al final, al unificar los canales, esto no consiste en un detalle técnico, sino que consiste en un tema de incrementar resultados, de mejorarlos, de ser más eficientes, de unos procesos más automatizados, de unas respuestas más seguras y eficaces. Y esto también se ve reforzado con una serie de métricas que hemos desglosado aquí a través de un estudio interno de InDigital en el que más del 40% de la conversión de lead a matrícula se ha generado con un agente de IA multicanal. Es decir, que no se saturan a todos los equipos, simplemente dan respuestas inteligentes, breves y a las preguntas oportunas para poder liberar toda esa carga de trabajo. Esto da lugar también a un menor 20% de deserción, es decir, en el funnel no se pierde entre un 60 y un 80% en esa zona de silencio que hemos comentado anteriormente, sino que a través de unificar todos los canales existe hasta un 20% menos de posibilidades de caída de esos candidatos. El 75% de las consultas de admisión quedan resueltas antes de derivarlo a un humano, solo con la inteligencia artificial a través de los chatbots. Y el 15% más de inscripciones para pasar de alertas críticas, es decir, todas las comunicaciones de awareness y de comunicación como tal se generan a través de ciertos canales. Para temas que requieren una mayor relevancia humana, se pueden unificar en unos canales separados tipo SMS para poder escalarlos. Esto es el ciclo completo del estudiante en un solo flujo, en el que vemos en la parte de la derecha el caso de María. María es una estudiante en la que pues, se mete en la landing page, ve un poco los distintos programas, va interactuando, solicita información y en el flujo este donde vemos CDP, al final lo que se pueden es automatizar las diferentes comunicaciones a María, que al final solicita información sobre las becas. En menos de 5 minutos lo tiene. Solicita información sobre los requisitos para acceder al programa. En menos de 5 minutos lo tiene. Que María al final no finaliza el registro y no finaliza la matrícula, genial, porque podemos seguir retargeteando a María a través de diferentes canales para que no se le olviden, para no dejar a este usuario abandonado, para que la zona de silencio no coja peso. Aquí vemos un ejemplo también en el que se da respuestas en segundos a la consulta que realmente se busca. No es un texto inmenso con una información genérica, sino que está personalizada a la consulta específica del usuario. ¿Qué conseguimos con esto? Que se reduzca el tiempo de respuesta y que se incremente el embudo de conversión. Al final, lo que vemos aquí, respuesta inmediata sin depender de horario. Solo los leads calificados llegan al centro de admisiones sin saturar a todos los equipos y el asesor o el usuario recibe el interés y la etapa identificados. Es decir, que cuando todas las comunicaciones se escalan a los equipos humanos, ese asesor ya sabe por qué viene María, qué información necesita, dónde encontrarla y cuáles son los siguientes pasos. El asesor no da una pregunta de en qué te ayudo, sino que ya tiene esa información, ya sabe la información que le van a requerir. Entonces, en este momento se genera una transferencia con contexto, un interés con un canal de origen y una etapa.
Una trazabilidad en la que cada matrícula se vincula con una conversación. Todo queda completamente traqueado y se puede hacer la monitorización del estado del usuario. Y el agente de la IA conoce programas, las fechas y las becas. Con toda la información que se le ha nutrido a este agente, puede ir dando respuestas y en el momento en el que la gente vea que esta información se escapa de sus conocimientos, escala automáticamente al agente humano. Aquí vemos el canal del email. Al final, el email que nutre SMS solo para lo que no se espera. Esto es lo que comentaba previamente, ¿no? Que al final se restringen ciertos canales para utilizarlos de formas eficientes para no incrementar los costes y hacer un canal unificado únicamente pues, para temas de cobranzas o para temas de retargeting, es decir, que solo sean los más esenciales y cuando ya se ha ido comunicando con el usuario a través de diferentes fases. A través del email con un contenido dinámico, según el programa y la etapa en la que se encuentre el candidato, y el SMS reservado para alertas críticas de admisión y cobranza, que esto es lo que decía. Ambos conviven en el mismo journey, pero cada uno tiene una funcionalidad específica. La IA avisa antes de perder al alumno y antes de perder el pago, es decir, un 45% menos de costes en soporte. ¿Cómo? Pues el modelo al final puntúa el riesgo de deserción en tiempo real y dispara el journey de retención antes de que el alumno se dé de baja. Cuando se acerca un vencimiento, se dispara el recordatorio de pago. En el mismo journey todo queda unificado con el canal que corresponde a cada momento. Es decir, a través de las diferentes comunicaciones que se le han ido dando a los usuarios, se les va puntuando, se va haciendo como un sistema de puntos, de puntuaje, en el que a través de una calificación ves el riesgo que tiene ese alumno o ese usuario de caerse, de irse, de no finalizar el proceso o de matricularse. Aquí vemos un caso práctico o un flujo práctico de la recuperación de la matrícula. Es decir, se activa un trigger en el que el candidato ya ha navegado previamente en la web, pero no completa la matrícula. Este trigger empuja la comunicación a través de WhatsApp en el que se envía un mensaje con un CTA muy claro, que es finalizar matrícula o revisar información, un CTA que es al final ad hoc, que se puede personalizar y que genera ese recordatorio en el usuario. De aquí salta al momento de interacción, en el que el candidato se ve que necesita un mayor soporte y clica el botón de hablar con un asesor. De este paso se transfiere a la derivación, en la que según la disponibilidad y el tema se proveen de una serie de becas y de documentos académicos. Y finalmente el cierre, en el que todo este proceso queda cerrado con la matrícula confirmada. Esto es un journey, como se vería en un caso real, sobre la captación y la matrícula. Es decir, vemos la entrada es cuando el alumno está en la web y clica el CTA de descargar el folleto del programa. Entonces, a través de un filtro de la consola, vemos que hay una alta intención. Y vamos a ver aquí. Con Omnia, que es el canal predictivo de inteligencia artificial, elige el mejor canal y le responde a su situación con la información personalizada. Y aquí en este caso vemos como le dice: hola Camila, soy tu asesor de admisiones. Retomamos la solicitud del MBA. Al final, Omnia ve que se ha hecho una solicitud de una serie de programas y le responde en base a esa solicitud. No le responde con nada que no haya solicitado o que no requiera esta persona. Y le dice Camila: sí, ¿qué requisitos hay? Pues aquí le hace un desglose. Necesitas tu título de grado y una carta de motivación. Te dejo aquí, es todo muy cómodo y muy interactivo, muy personalizado para el alumno. Te dejo aquí los documentos para que los subas. Perfecto. Genial, los documentos han sido validados, calculando tu admisión. Y
Aquí es lo que os decía, que se ha hecho una diferenciación de los canales. Enhorabuena, Camila, a través de un SMS. La plaza ha sido preasignada para el MBA. Pulsa entrar en el portal con tu código seguro. Genial. Aquí es cuando ya se ha confirmado la matrícula y le comenta que ya está disponible incluso su carné de estudiante. Este es un ejemplo de los diferentes pasos que se pueden ver en una serie de situaciones con los alumnos. Datos reales, como una institución líder en LATAM lo hizo. Ahora vamos a ver un caso de éxito de una institución real de Latinoamérica para ver diversidad o una mayor variedad de situaciones. Volvemos a lo mismo, ¿no? No es el canal, es que cada candidato ve un solo hilo, no tres. Al final, la calificación previa realizada por la IA lo que genera es que ciertos leads lleguen al asesor final con una intención real. Existen una serie de pasos en los que el usuario al final busca la información y ese usuario se encuentra en esa pompa hasta que sus consultas han sido resueltas. En el momento en el que no se pueden resolver es cuando el asesor recibe toda la información que ya está con una serie de calificaciones, una serie de contexto y una información. Viene ya con toda la información dada. En este caso, TecMilenio, el 75% de consultas las resuelve sin usuario. Aquí vemos en la transferencia de contexto en el siguiente paso en el que el asesor, lo que os comentaba, ¿no? Un poco, ya sabe qué programa le interesa, en qué etapa está el candidato y no repite preguntas, no las necesita, tiene en el documento toda la información necesaria. Y a través de la trazabilidad de punta a punta ve cómo cada matrícula confirmada se va contestando y eso va generando una conversación. Ve cuál ha sido el primer punto y cuáles han sido los puntos anteriores a llegar al asesor. Con toda esa información ya puede generar una conversación muy ad hoc y muy personalizada a cada usuario. Y aquí vemos del primer clic a la cobranza. No hay procesos sin resolver. Existe un momento de awareness, que es el de atracción, y cómo de ahí se pasa a la captación. Una pauta, un landing, formularios conectados, todos los canales conectados, respuestas inmediatas y calificación de leads. Paso 2, el seguimiento, en el que se encuentran las secuencias multicanal, todos los recordatorios, el retargeting, agendar todas las conversaciones que sean necesarias. No es un seguimiento manual, está todo automatizado. De ahí, el tercer paso sería la matrícula, en la que se hace ya el onboarding, se finalizan todos los documentos, se realiza el pago y se confirma la matrícula, que vienen del seguimiento ya de cuándo empiezan tus clases, estas son tus asignaturas, empiezas este día, ahí se promueve una serie de información. Y por último, el último paso sería la retención y las cobranzas, que aquí, pues en el caso en el que exista un impago o un desfase entre la matrícula de un mes, de un año y de otro, una serie de procesos que también quedan registrados y que existe un canal específico para eso, para que cuando el alumno reciba un SMS ya sabe el tema o de dónde viene esa comunicación. Un journey, 3 resultados. Una mayor conversión con mayor candidatos que llegan a matricularse, una mejor tasa de cobranza con recordatorios inteligentes que reducen los pagos pendientes y una menor deserción con un acompañamiento automatizado que retiene al alumno durante todo el ciclo. Y bueno, esta ha sido un poco la sesión de hoy. Aquí tenemos una serie de roles en el que si te encuentras ahora mismo nos gustaría seguir manteniendo la conversación contigo, ver un poco la situación de la institución en